Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... El sábado, ¿sí? El sábado que vamos a estar ¿a cuánto? ¿A 20? A 15, no sé. A 15, no, tú sabes que uno, hay cosas que se le, usted sabe por qué yo lo dije, pero es que existe el derecho de equivocarse, pero el tema es que el 15 de este mes, dicen algunos que ya es hora de aplicar los reajustes salariales, pero recuerde que los reajustes salariales son escalonados, le tocan a unos sí, a otros quién sabe, no sé, hay muchas dudas. Entonces, este equipo está para, de una u otra manera, tener conversaciones útiles, darle herramienta a la gente para que reclame derechos o para que, aunque le duela, aplique lo que la ley manda. Jesús Gerardo es nuestro economista de cabecera. Con él hay muchos temas de qué hablar, incluido uno de criptomonedas, que él dice que eso va bien. Pero cuéntenos cómo vamos, don Jesús. Bienvenido. Muchas gracias, Nivelka. Siempre muy honrado de venir aquí a tu espacio y acompañarte y compartir algunos de los temas de actualidad. Como muy bien ha señalado, el día 15 es de abril, es el sábado. Muchos empleados en la República Dominicana piensan, en teoría, que van a recibir un aumento salarial. Una frase, y todo el mundo teoría. Todo el mundo está esperando aumento. Entonces, en esta semana he estado recibiendo cúmulo de consultas por correo de que su empleador no le ha comunicado que no le corresponde aumento salarial, a pesar de que el ministro de Trabajo dijo que el aumento es obligatorio. Pero entonces, una pregunta. Pero sí, adelante. ¿A quiénes le corresponde aumento? Bueno. ¿Y de cuánto son los aumentos? Muy bien. Lo que ha aumentado, primero, la comisión que está encargada de esta... El Comité Nacional de Salarios. Nacional de Salarios es la base, los salarios mínimos de las empresas que no son sectorizadas. Bien, entonces hay que explicar primero la economía dominicana. El 62% de la economía dominicana es informal y el 38% es formal. Por lo tanto, los empleados que trabajan en empresas informales, que no pagan cotizaciones, no pueden exigir aumento. Eso va a ser a voluntad de su empleador. Bien, exacto. Entonces, si usted ve la base de datos de los empleos del Banco Central, ahí se da cuenta que los empleos que han estado creciendo son los informales. Entonces, para que la gente rápidamente sepa si es informal o no, si tiene la duda, ¿usted cotiza Seguridad Social? No. Pues usted es informal. Entonces usted no puede pedir. Ahora bien, luego vienen lo que se ha ordenado son los no sectorizados, excluyendo zona franca, que ayer le aumentaron de 13,000, un 15% a 16,000 pesos para entrar el mes próximo, construcción, turismo, que hay que discutirlo en la mesa de las comisiones que tienen. Entonces, los que no son sectorizados son los que están fuera de ahí. O sea, lo que no es construcción, lo que no es turismo, lo que no es zona franca, es lo no sectorizado. Sí, esos son sectorizados, no sectorizados. No sé, ¿qué es lo que se han hecho? No sé, las empresas están clasificadas conforme a la ley número 187-17 que crea las MIPYME. Entonces, las empresas se clasifican. Microempresas son aquellas que tienen hasta 10 empleados y ventas brutas anuales hasta 9.1 millón de pesos, menos de 10 millones de pesos. Las empresas pequeñas son aquellas empresas que van de 11 a 50 empleados y tienen ventas brutas alrededor de los 60 millones de pesos, 62 millones de pesos. Y las medianas empresas son las empresas que tienen entre 51 a 150 empleados y su venta bruta sobrepasan los 230 millones. Y ya las grandes empresas son las que tienen más de 150 empleados. Por ejemplo, tu empresa acá tiene menos de 10 empleados acá. Es chiquito. Es pequeño. Es chiquito. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha aumentado? El Ministerio de Trabajo ha aumentado entonces a la microempresa que anteriormente ganaban... A la chiquitica, a la que tiene menos de 10 empleados. 11.900 a 13.685 pesos, un 15%. ¿Te toca? No, ahora vamos a ver si te toca. La pequeña, voy contigo, la pequeña de 12.900 a 14.800. Esa es la que tiene entre 10 y 25 empleados. Entre 11 y 50 empleados. Entre 11 y 50, bien, esa es la mediana. 12.900, no, pequeña, de 12.900 a 14.835. Okay. Y la mediana es la que tiene entre 51 empleados a
hasta 150. Hasta 150. Y esto le toca de 19.250. Que es una cantidad importante de las empresas en ese La mayoría, porque hay que recordar que el 78% de las personas en República Dominicana ganan menos de 30,000 pesos y el 52% ganan menos de 20,000. Bien. Pero no necesariamente por eso le va a corresponder un aumento salarial. Entonces, las empresas grandes pasan de 21,000 a 24,150. Los supermercados grandes están ahí. Bien, que tienen, bueno, los bancos. Los bancos tienen buenos salarios en general. No, pero ahora, para que la gente tenga una idea, ¿qué es una empresa grande? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La tienda, los bancos. Si tú estás dentro ya de la escala salarial, vamos a suponer Fernando, que es pequeña, tú le tienes 15 ya aquí a Fernando, 16 o 18. A Fernando no le toca porque tú le vas a decir, Él Fernando. está en el rango. Fernando, tú estás dentro del rango de los 14 No, minutos. y superior inclusive. Y superior. Entonces Fernando tiene el cocote al buen dominicano. Le van a aumentar el salario. No, Fernando. Yo creo que el ministro de Trabajo, el ministerio y la comisión debió hacer un levantamiento para evaluar efectivamente cuántos empleados iban a beneficiar. Porque yo lo que creo que ha habido una sincerización del salario. De esas escalas mínimas Más que un estaban. aumento, es una sincerización. Sincerización de las escalas. Y hay mucha gente, bueno, por ejemplo, hay personas que de las empresas grandes que sí ganaban 21, que van a ganar 24,150. Pero ¿qué sucede? Que habían empleados que estaban en 24,000 y que tenían un tiempo laboral y ahora le han pegado el salario mínimo. Entonces esos empleados de esa empresa grande dicen, pero a mí me toca. No te toca porque tú estás adentro, yo te estoy pagando 25. Entonces, algunos empleadores lo que han hecho es ajustarle un 2%, 3%. No tienen la obligación. Lo que tienen la obligación, conforme a como comunicó el ministro de Trabajo, son aquellos que están dentro de la categoría de esas empresas clasificadas y por debajo de la escala salarial. Jesús, yo le tengo que hacer una revelación a usted y aquí al Adelante. país. Porque yo estoy aquí en esta empresa, entonces... Cuidado. Tengo varias noches cayéndome de la cama pensando que a mí me iba a tocar y yo No, que usted está por encima de todos esos Sí, salarios. pero me están acercando entonces lo que tiene menos responsabilidades que yo, me lo están acercando en términos de los beneficios. Ha generado un malestar eso. Está generando en muchas empresas eso. Pero eso es lo de siempre, porque esa normativa es viejísima. Entonces la pregunta donde yo quiero ir ahora es con esto. ¿Qué debo esperar yo? ¿Qué instancia puedo yo apelar? ¿Dónde puedo yo tocar la puerta? Porque yo tengo una preparación, ¿verdad? Y tengo un nivel de responsabilidad. Soy el que abro el negocio, soy el que cierro el negocio, pero entonces ahora me han equiparado con el que llega a las 8 de la mañana, encuentra todo abierto y a las 5 de la tarde se va para su casa. ¿Qué yo puedo hacer? Mira, te voy a decir cómo contesta, cómo se define el salario en la economía. En economía se define el salario es igual a la productividad marginal del trabajador. Así se define el salario. Si tú eres un trabajo que produce y que le agrega producción a tu empresa, le agrega valor agregado, sí. Tú le dices a Nivelca, mira, tú me estás pegando, que es menos eficiente que yo, menos productivo que yo necesito un aumento salarial. Menos responsabilidades. Entonces a Nivelca te dice, no, yo no me voy, entonces yo no te puedo aumentar. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a tocar la puerta y vas a buscar un mejor empleo. Porque ¿qué van a hacer las empresas también grandes? No hay ningún mecanismo realmente. No hay el empleado, la normativa solo alcanza. Está cumpliendo. Mínimo. Entonces tú como buen empleado, productivo, eficiente, tú te vas a buscar un trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer muchas empresas que no van a poder pagar esos salarios mínimos? Van a empezar a recortar empleados, pero también ellos no van a recortar su margen de ganancia. Ningún empresario dice, yo me voy a ganar en vez de un 25 o un 30, yo me voy a ganar un 10 o un 15. No. Entonces, o recorto empleado y te doy el doble de la carga de trabajo, eso. Recorto también empleado y le aumento a los más eficientes. Eso es lo que van a hacer los empleadores. A los más eficientes, mejor voto tomarlo y premio al más eficiente. Y le traspaso a los costos de mi aumento de nómina a mis productos, bienes y servicios. Y entonces, ¿quiénes van a terminar pagando eso? El usuario. Tú, él, a nivel cayó, el cliente, y todo lo que. Entonces, tu salario, tú que ganabas 26,000 pesos, va a tener, eso va a provocar inflación.
porque al aumento de los precios, ustedes lo van a ver, que ahora en los meses de mayo y junio se va a sentir ese aumento en los precios porque las empresas le van a transferir parte de eso. Quizás no tanto, pero va a haber una disminución del poder adquisitivo de tu dinero. No es una distorsión haber planteado el aumento de salario en función de la clasificación de la empresa en función de la cantidad de empleados en vez de haberla clasificado en función de las ventas o el capital de trabajo. Es una de las dos condiciones que se dan. Okay. No necesariamente tienen que ser las dos condiciones que se cumplan. Si tú sobrepasas la venta a que tenga 10 empleados, entonces cae en la otra categoría. Okay. Bien, que lo sepa bien los empleados, para que eso sí pueden reclamar. La normativa nuestra, en términos salariales, es una normativa muy vieja, pero es una normativa que sobre todo los empresarios han defendido mucho de manera histórica. Y las discusiones que tenemos aquí siempre se han dado, en el sentido de que la obligatoriedad es solo ajustarle al mínimo y inclusive de la protección que tiene el que supera el mínimo. Entonces, y sobre todo la cantidad de salarios que hay en República Dominicana. Yo creo que son casi 20 en términos de sectorizados. Le pregunto, ¿sería sano para la economía, primero, normar el salario completo, no solo el mínimo, el salario completo en términos de topes mínimos y no tener tanta sectorización? O sea, aquí la zona franca es un sector, construcción es un sector, turismo es un sector, la agricultura es un sector. Antes, la vigilancia privada estaba también como un sector. Y todavía hay muchos temas con la vigilancia privada. Azonadores, restaurantes, hoteles, bares, los que ganan un salario muy mínimo, porque supuestamente hay supuestamente no, porque hay una tributación obligatoria como la propina. Entonces, ¿qué le conviene a la economía? Normar todos los salarios y no tener tanta sectorización. Mira, gradualmente toda esa sectorización va a ir desapareciendo. Porque si tú ves, el mismo 15 que le aumentaron a los no sectorizados, se lo acaban de aumentar ayer a la gente que están en zona franca. Bien, entonces, y eso va a pasar con turismo y eso va a pasar con construcción. Entonces, si tú revisas las economías de países como Chile, ya esas sectorizaciones desaparecieron. Fue una tendencia en su momento. Fue una tendencia que todavía nosotros seguimos plegados en eso. ¿Tú entiendes? Pero porque hay intereses que se mueven. Sin embargo, si tú revisas, ¿tú crees que un empleado que trabaja en un hotel gana 11,000 pesos? Si no vamos no lo gana. Entonces, por eso es lo que yo he dicho acá, que lo que ha habido es una sincerización de las escalas salariales. Y quizá algún 2, 3 o 4% de la nómina de los empleados, o quizá vamos a poner un 8%, es lo que se van a beneficiar ahí. Eso es la primera pregunta. Con relación al salario mínimo, lo que pasa es que es una forma de tener una base, detrás de tener un salario mínimo y aumentar la base de salario mínimo, es que se supone que el salario mínimo aumentaría la demás escala a nivel de una pirámide. Si tú aumentas esa base, tú vas a subir los otros, pero eso es lo que no se da, porque ¿qué es lo que hacen los empresarios? Los empresarios dicen, si subo mi precio, se me cae mi venta. Bien, entonces tengo que... Por eso le hablo de normar, no solo normar el mínimo, pero en diferentes escalas. O sea. No, yo lo que creo que debería haber un salario mínimo general para todo el mundo, ya, y luego a partir de ahí... Y conforme a las clasificaciones de las empresas, en esas 4 clasificaciones, no, porque tú sabes muy bien que su turismo tiene 5 escalas salariales. Y si vamos a Zona Franca, también tiene varias escalas salariales. Entonces, igual también construcción, el carpintero, el que empañeta, el que aquel, tiene otras escalas salariales. Entonces, eso es lo que hay que normar, un solo salario en general por el tipo de empresa. Mira, las grandes tienen este salario, las medianas tienen este salario, las pequeñas tienen este salario, y a partir de ahí que sea la economía en función del rendimiento de la productividad del empleado. Jesús, ¿qué tan viable o qué tan productivo es que a mí me aumenten el salario, que llegue a un tope que yo tenga que tributar y me haga un daño a mí más que un beneficio? Bueno, la gente está equivocada con eso, porque hay muchas personas que creen que porque tú pases los 37,000, que es el salario tributable, y tú estás en 35, tú dices, oye, ahora me van a poner, voy a empezar a pagar, yo quisiera tributar. Sencillamente como eso. Ahí hay una percepción, y lo que yo a veces veo, algunos que hablan de eso, es porque no manejan las matemáticas básicas.
Óyeme, si tú estás en 30 y te aumentan en 37 y de esos 37 tú sabes que hay una exención de básicamente de los 35 a 38 y tú sabes, es de 1,000 que tú vas a pagar solamente porque no es de los 37, ¿tú entiendes? Es solamente de lo que excede. Del excedente. Y la primera escala es un 15% de esos 1,000. No, pero además 50 pesos. Entonces, cuando tú escuchas gente diciendo, no, óyeme, lo que habría que hacer es que lo estaban planteando, que fue una medida que pudo hacer el presidente, que pudo hacer el Congreso de la República el año pasado cuando aprobó la ley de presupuesto, aumentar, indexar esa base que desde Leonel Fernández... Desde el 17 no se indexa. Desde Leonel Fernández, desde el 2012, nunca se indexó en los otros años. Pero no era, porque eso no está en la ley, hay mucha gente dice que eso está en la ley, no, eso fue un beneficio que se aprobó dentro, pero no eso está en la ley. No hay ley, la ley es el presupuesto que tiene que indexarlo y llevarlo allá, porque la ley de presupuesto es de ingresos y egresos. Indexar es tú subir, bueno, que ajustarlo en función de la inflación, decir, mira, ahora mismo los salarios por hasta 37,000 pesos no pagan impuestos, vamos a llevar eso a 50,000. ¿Qué sucede? Que si se llevaba a 50,000, y yo he dicho acá que el 78% de las personas en República Dominicana ganan menos de 30,000, eso va a llevar 90% y aquí nadie va a pagar impuestos sobre la renta en un país donde hay tantas necesidades y tantas precariedades. Y además, solo decirle que para esa gente que tiene esa percepción, que el salario 13, por ejemplo, no está sujeto a tributo. Sí, no, bueno, lo que quiero decir es, sí, pero si me aumentan cuando está el tema de la liquidación y demás, se toma en cuenta, ¿me entiendes? Yo estoy con don Gerardo, yo prefiero tributar, claro que sí. Yo quiero, antes que se me vaya Gerardo, preguntarle, me da un segundito ahí, porque esta semana hubo un revuelo en la República Dominicana con el tema de la encuesta Gallup. Sí. Resulta que la encuesta que al principio dio unos indicadores, después entonces el mismo presidente de la empresa pues nos hizo saber de que habían errores en la misma y lo admitió públicamente. Entonces, ¿cómo usted valora esos resultados y qué opinión le merece la opinión precisamente que da el presidente sobre los errores que fueron identificados en este caso por Francisco Javier, miembro del PLD? Mira, toda mi vida yo me he ganado mi comida analizando números, haciendo proyecciones con herramientas econométricas, herramientas de modelación. Cuando yo analicé la encuesta de manera integral, que me la llegaron, y que yo veía que la oposición estaba criticando el numerito del 48%, yo dije, no, pero esta encuesta no es la oposición que tiene que criticarla, es el propio gobierno, porque hay más cosas malas para el gobierno que para la oposición. Es decir, el que sale mejor parado es la oposición en esa encuesta. Y yo, en una entrevista que estuve el martes, yo dije, esa encuesta, a pesar de que se siguió una ficha técnica, que yo le voy a dar la validez, me parece que le inducieron y le cambiaron la modelación y cambiaron la muestra, y que la muestra de 1,200 personas no fue elegida aleatoriamente, sino fue luego remodelada, porque al final el que sabe de números sabe que los números hablan por la consistencia. Por un lado, tú tenías que el presidente, que está bien valorado, y eso es la persona del presidente de Luis Abinader, y eso lo reconoce todo el mundo, por su forma, su manera, cómo se ha manejado, y no se le puede criticar. Pero por el otro lado hay mucha crítica al lado del gobierno, que no voy a entrar porque yo no voy a entrar en eso. Yo voy a analizar la consistencia de la data. Entonces, cuando tú veas la data, analiza la data, te dice, primero, a nivel, si hay una segunda vuelta, y una segunda vuelta son 2 candidatos, él pone 3 candidatos, entonces ya se cayó ahí. Eso es lo segundo. Después te dice que el 47% de la gente quiere un cambio de partido para gobernar. Oye, si el presidente tiene un 48 y que la gente está bien, no va a queremos el mismo partido. Fíjate la inconsistencia. Sí. Cuando vamos al tema de la economía, el 81%, porque tiene que sumarlo los que están en el medio, no solamente el 19% dice que está bueno. Dice que la economía va por mal camino, y cuando luego te lo pregunto, Anibelka, ¿cómo está tu economía? La de Anibelka está bien, porque tiene su programa, tiene la Junta, tiene aquello. Anibelka está bien, pero cuando tú sales a preguntarle a Fernando, cuando sales a preguntarle, ¿cuál es su nombre, jovencita?
Ahí me dicen, no, la cosa está mala porque yo tengo 3 trabajos para poder eso. Y entonces te dice el 81% que la cosa está mala. Pero también cuando tú analizas los principales problemas te dice inflación y costo de vida. ¿Y qué es el costo de vida? Que tú ganas poco, que tú no tienes dinero. Pero entonces, ahí mismo, en ese punto, el hecho de que tenga esas desviaciones o esos sesgos, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Y son sesgos, son inconsistencias técnicas de la encuesta que te dice que el error no es de un 2.8, sino de algún 10%. Okay, y ese 95% de confianza que él señala no es ningún 95, quizás un 80, y por eso él dijo que él la va a replicar. Entonces la pregunta es, ¿esos resultados, por ejemplo, esa inconsistencia, afectan esas valoraciones negativas también? Claro que sí, porque al final salió mal parado, tanto con la oposición como con el propio gobierno. Okay. Y al final ya, cuando él saque la segunda encuesta como Galo, ya la gente no va a creer porque se perdió la credibilidad en la encuesta. Sobre todo porque el que sabe de número y de encuesta sabe que ahí se manipularon. Como vamos a suponer, ahí hay un dato que dice que el 63% de los encuestados votaron por Luis Abinader. Sí. Ahí le hizo un daño, porque ahí se reveló de que... Votaron en el pasado. En el pasado. Porque realmente lo que votaron en las elecciones del 2020 fue el 29%. ¿Bien? Entonces, bueno, tú manejas mejor esos datos que yo. Entonces, ¿cómo es que tú vas a salir del 81% urbano y que fue así, un 70 y un 30 rural, y que todo el mundo te dijo que votó? Entonces fue una muestra selectiva, porque eso no pasa. Si tú después analizas los resultados y te está diciendo que el 48, con un 25, con un 21, no te cuadran los números. ¿Se puede comparar eso entonces con una pelada, pero con el cerquillo malo? Bueno, yo no sé, yo no soy barbero, pero yo lo que encuentro que eso fue una patada voladora que dejó muy parado a los dueños de esa encuesta y la credibilidad de lo que hicieron esas encuestas. Si yo soy el propio presidente, el señor Acevedo, lo primero que canceló los empleados que me hicieron esa encuesta y lo que me hicieron el levantamiento, porque me cegaron la encuesta y se sentaron a hacerla de manera manual. Te lo digo yo porque yo manejo datos y te lo puedo decir con propiedad y se lo puedo mostrar con los datos del mismo. Eso es duro lo que usted acaba de decir. Bueno. Duro, tan duro que vamos a despedirle, señor Gerardo Martínez. Usted vuelve, usted es parte de nosotros, ¿verdad? Y sobre todo tiene orientaciones muy, muy certeras. En este caso me refiero a esa gente que está así para el sábado. Pero van a llegar. Va a llegar algo. Hay alguna gente, mira, claro hay muchos empleadores que van a hacerle su aumento de un 8, de un 10, pero que no esperen el 15 ni que esperen el 19, porque ha habido una sincerización de las escalas salariales. Vale, sí, pero hay otro elemento. Es positivo. Y lo vamos a dejar para otro programa. Lo vamos a dejar para otro programa. La cantidad de gente que gana 15, de verdad gana 15 y su empleador le paga 15, sí, pero está inscrito en la Seguridad Social con 11. Por la evolución. Por la elusión, por el tema de que pago menos. Eso va a mejorar ahora con esto. Yo creo que porque al final... ¿Por qué va a mejorar? Porque finalmente es una sinceridad personal. Sí, no, pero te digo una cosa, Nivelcado. Lo pagan porque lo estaban con el mínimo. Ahora, como subieron la base del mínimo, obligatoriamente tienen que hacerlo sobre la base del mínimo. Exacto. Y te digo y al final, ¿qué es lo que tú le des cuenta al empleador? 2.87 y 3.57 al empleado, 2.87 y 3.54 o 57 el empleador. De modo de que... No te ahorra mucho porque también si tú no se lo pagas a la persona, se lo paga la ley. Sí, algunas empresas lo que lo absorben y le dejan sus chelitos completos a los empleados. Bueno, Jesús Gerardo Martínez, economista, con él hemos hablado de 2 temas candentes que tienen que ver con una reciente encuesta donde se evalúa, ¿verdad?, la realidad de la República Dominicana en función de los resultados, pero también sobre la dinámica de reajuste salarial en el país que se debe notar el próximo sábado 15. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Ya volvemos. A nivel Rosario más cerca.